Perfectamente, La Nicolás. izquierda hizo presidente a Ollantumala, la izquierda hizo presidente a PPK, la izquierda hizo presidente a Pedro Castillo, Ya, a ver, que termino. era el candidato de Perú ¿Me Libre. permites contestarte, Nicolás? Claro. Ya, a ver, tú sabes perfectamente bien que en el 90 no toda la izquierda votó por Alberto Fujimori. Y tú lo sabes porque había sectores trotskistas de los cuales tú participabas No, que eso fue decidieron, antes. bueno, no te arrepientas En de mi tu historia. juventud. No te arrepientes de tu No, historia. para nada, Pero el en trotskismo absoluto. no votó por Alberto Fujimori. Y te lo digo porque esa mentira de que la izquierda votó por Alberto, no toda la izquierda votó por Alberto. Y no es un delito haber elegido en una segunda vuelta por alguna de las dos opciones. El señor Vargas Llosa no convenció a la mayoría de sectores asustados por su programa económico. Pero haber votado por alguien no te hace responsable de todas las atrocidades. Si tú callas, por supuesto eres cómplice. Nuestros estudios, Indira Wilca, diputada de Ahora Nación. Bienvenida, Indira. Buenos días, Nicolás. Felicitaciones en primer lugar por tu Muchas gracias. elección. Ahora, comencemos por lo que acaba de pasar. Ha habido una presentación de los líderes Roberto Sánchez, de Alfonso López Chao y de Ricardo Belmont. Pero, ¿qué significa esto? Una alianza parlamentaria, hay un acuerdo ya, son acuerdos puntuales, ¿de qué se trata? ¿Frente a qué estamos? Bueno, a ver, en estas últimas semanas se han dado una serie de conversaciones entre las bancadas, como Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras, y también con congresistas puntuales de otras bancadas, primero para tratar de identificar puntos de agenda legislativa, ¿no? Creo que el país lo que demanda es que se discutan cuestiones de fondo en el nuevo Congreso, ¿no? Que no volvamos a la dinámica anterior del Congreso que sale, de lógicas en las que tú veías alianzas o acuerdos que parecían imposibles, ¿no? Pero que se daban sobre la base únicamente del reparto del poder, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos dicho, al menos en Ahora Nación, es empecemos un diálogo sobre los puntos en los que nosotros incidimos durante la campaña electoral. La derogatoria de las leyes pro crimen, la necesidad de impulsar mecanismos de justicia para las víctimas de las masacres, la derogatoria de una serie de leyes que han afectado derechos de todo tipo, la educación, a la salud, en fin. Entonces, sobre la base de eso es que se han iniciado una serie de conversaciones y bueno, esta foto que tú comentas sí ha sido parte de una de estas reuniones. No podría decir todavía hay una alianza, pero sí hay una voluntad, en nuestro caso, de constituir un bloque de oposición democrática, ¿no? Democrática porque sentimos que lamentablemente pues vamos a iniciar un periodo gobernados por una fuerza política que ha tenido un comportamiento muy lejano a la democracia en los últimos años y en particular desde el Parlamento. Entonces lo que toca es construir, consolidar dinámicas de oposición democráticas, serias, y que sobre todo pongan por delante estos puntos de agenda que son fundamentales desde el Parlamento. El tema es, sin embargo, que Roberto Sánchez no termina de reconocer de manera explícita el triunfo de Keiko Fujimori y sigue cuestionando la legitimidad de esa elección. Es más, está anunciando un acto de protesta el 28 de julio donde Keiko Fujimori debe juramentar como presidenta ante el Congreso. Bueno, nosotros tenemos una posición, ¿no? La realidad es la que es. A mí no me parece, sin embargo, algo condenable convocar un acto de protesta, ¿no? En democracia, y es algo que deberíamos recuperar. Yo creo que lamentablemente en el Perú la democracia se ha ido deteriorando tanto que hacer una protesta es visto como un acto ilegítimo, y espero que no se reprima las manifestaciones en la manera en la que se ha hecho en los tiempos de la señora Boluarte o del señor Gerí, que se respete también la voz de lo que ha sido la expresión de esta elección, Nicolás, ¿no? La señora Fujimori ni siquiera en sus mejores expectativas podría aseverar que ha ganado una elección holgadamente, al contrario, ¿no? Ha habido un proceso de conteo y de escrutinio muy ajustado, hay un sentir además en las diferentes regiones del país hacia su figura política que creo que no debería desdeñar. Entonces, las protestas a mí no me parecen ilegítimas. Claro, el problema es que la protesta en sí misma no, el problema es el contenido de la protesta, porque si la protesta es para expresar somos la mitad del país y tenemos derecho a ser escuchados y reconocidos, y otra cosa es no reconozco tu elección, no eres una presidenta legítima. Son dos cosas completamente distintas, y lo que preocupa es el hecho de que esta fue la conducta que la izquierda le criticó a la derecha hace 5 años. Esta fue la conducta que tuvo Keiko Fujimori, que seguramente ahora se ofenderá por lo que va a haber. Entonces, estamos en una situación en la que creo que hay que elevar la calidad de la actuación política. Yo te puedo decir que va a haber diferentes protestas, como siempre las ha habido en julio. Te lo digo, Nicolás, porque yo los últimos años, por ejemplo, he acompañado a los familiares de las víctimas del sur, de Puno, que han venido desde el año 2022 cada julio a Lima. Y van a volver a venir. Entonces yo sí pediría también que, por supuesto, se cuestione, se haga las críticas a las observaciones que correspondan, pero que no se intente generalizar a todos en el mismo paquete tampoco, porque
va a haber diferentes manifestaciones. Incluso las personas que no reconocen la legitimidad de la señora Fujimori también tienen derecho a expresarse. Lo que no está permitido y lo que no me parece democrático sería que haya pues un intento de ataque, de vulneración, de violencia que nunca la ha habido en las manifestaciones recientes en nuestro país. Entonces, pero creo digamos, que eso no es muy sería, importante también diferenciarlo. Claro, uno puede entender el sentimiento, yo lo decía en relación a la primera vuelta, es absolutamente entendible el sentimiento de la gente de Renovación, por ejemplo, que decían que si no hubiera habido la falla que se produjo en la OMPE y todos los que quisieron votar hubieran votado de repente, o sea, el que pasaba la segunda vuelta era Rafael López Aliaga. Yo entiendo el Pero el sentimiento. sentimiento lo podemos compartir, lo que no compartimos es que salgan a amenazar al presidente. A eso es a lo que voy, y ahí lo que es determinante es la actitud de los dirigentes, es decir, hay un sentimiento de la gente que votó por Roberto Sánchez de no entender, estás en un lugar como Tacna, como Puno, como Cusco, donde tu vecino, es decir, te da la impresión de que todo el mundo votó por tu candidato y sin embargo tu candidato no fue electo y eso produce una desazón. Pero ahí es donde está la labor del dirigente, decir, sí, perdimos. Y perdimos por estas razones que hay que corregir y hay que construir un proyecto hacia el futuro. Es muy importante en un momento como este la responsabilidad de los dirigentes. Y ahora lo que debería tocar es permitirle a Keiko Fujimori gobernar, ¿no? Mira, con o sin Roberto Sánchez hay un malestar en la ciudadanía, no solamente por la cuestión electoral, ¿no? Sino también por el accionar que se ha tenido desde fuerzas políticas como el fujimorismo, y estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Que hayan matado a 50 personas en nuestro país no es poca cosa. Que permanentemente el sector del fujimorismo se burle de las masacres o intente estigmatizar a las víctimas no es poca cosa. Entonces, yo no compararía ni equipararía, respeto mucho el sentimiento de los señores de Renovación Popular, pero lo de ellos no ha sido solamente un sentimiento, lo de ellos ha sido un acto que yo pocas veces había visto en este país, y he visto muchas cosas de política, amenazar a una autoridad electoral, pararse en la puerta de su casa. Claro, pero eso es a lo que voy, la conducta de los dirigentes, te digo, a ver, ¿no? Más allá de la molestia, el descontento es entendible, pero tú lo puedes orientar de una manera positiva, convertirlo en algo tóxico. Estoy de acuerdo contigo, Nicolás. Lo que sí no haría es equiparar lo que ha hecho las acciones de la gente que se ha movilizado en uno y otro caso. Yo no he visto a nadie que ha votado en la segunda vuelta por Juntos por el Perú, que haya salido a amenazar a una autoridad electoral, que hayan hecho renunciar al señor de la OMPE. Al señor Corbeto, que ya nadie se acuerda de él, lo persiguieron hasta en su casa. Una reportera de un medio de comunicación le pasaba la dirección de su domicilio a un supuesto activista que era un personaje violento de redes sociales. Mostraron las fotos de las hijas del señor Corbeto. O sea, discúlpame, yo no equipararía. Estoy de acuerdo contigo en que la labor de los dirigentes políticos es encauzar ese ánimo y ese malestar hacia cuestiones, digamos, también de reivindicación política que son legítimas, pero yo no equipararía. Ahora, en la realidad yo no he visto esa misma similitud de acciones. Pero ¿cuál es el balance? Porque esto es determinante, ¿no es cierto? Yo recuerdo el año 2021 que acá nosotros dijimos, porque era lo que mostraban los números, no era que nos gustara o no nos gustara, no era nuestra voluntad, era la realidad de la elección. Pedro Castillo había ganado las elecciones. Y la invocación que le hacíamos a la gente de derecha, a sectores del mundo empresarial, es que había que reflexionar sobre cómo era posible que algo así hubiera ocurrido. Y algo así había ocurrido no porque hubiera una conspiración comunista detrás, ¿no? Ni una operación internacional de la inteligencia, ¿no? Sino porque en el Perú hay mucha gente descontenta porque no le llegan los beneficios del crecimiento económico. Esa es la explicación del fenómeno de Pedro Castillo y no otra. Igual ocurre ahora, la izquierda debería estar pensando por qué perdió la elección. No por algún cónsul que hizo alguna maniobra, ¿no? Sino por los propios errores de la izquierda. Mira, ¿no? Yo siempre estoy dispuesta a dialogar y pensar cómo debería fortalecerse la izquierda en nuestro país. Yo soy una persona orgullosamente de izquierda, creo que hay muchas cosas en las que debemos construir, por ejemplo, organizaciones más sólidas, convocar a las personas que incluso más allá de su filiación partidaria puedan y están de acuerdo en muchas de las banderas que nosotros reivindicamos. Reivindicamos con orgullo en la defensa de los derechos de los ciudadanos, a la educación, a la salud, los servicios públicos. Somos de las pocas fuerzas políticas que hablan con claridad que en nuestro país no pueden solamente mandar como mandan sobre las autoridades los grupos de poder económico, entre muchas cosas que creo que distinguen las banderas nuestras. Y hay cosas que por supuesto tenemos que mejorar. Las organizaciones se encuentran en una situación de mucha debilidad, pero lo que yo no voy a tampoco dejar de mencionar, Nicolás, es que esta es una elección en la que la señora Fujimori nuevamente puede sentir que ella ha triunfado, pero ¿a qué costo? A costo de destruir la democracia en el país, porque para ganar ella lo que ha tenido previamente es que capturar instituciones, ella lo que ha tenido es que desmantelar el régimen político, instalar una bicameralidad a su gusto y a su antojo. Lo que ha tenido que hacer es cambiar las leyes electorales también, incluso cuando el proceso electoral ya estaba convocado.
y esto no es una opinión mía. La semana pasada, hace 2 semanas, se ha cambiado la ley electoral de las elecciones regionales y municipales. Sin esa modificación que se ha dado después que las listas ya se han inscrito, el partido de la señora Fujimori hubiera perdido su inscripción. Ni más, ni menos, Nicolás. Entonces Claro, estamos hablando... Esto que establece que había un mínimo de inscripción de candidatos a alcaldes y gobernadores que era obligatorio y se ha bajado la valla. Pero eso... Tan escandaloso es... De acuerdo, pero manejo. eso no es solo obra es decir, siempre lo dice Keiko Fujimori, ellos tienen solo 20 votos, ¿no? O sea, eso no lo consigues sin el concierto Mira, de las otras fuerzas políticas, que lo diga, ¿no? que le crea quien, ¿no? Quien se la compre. Yo conozco perfectamente cómo funciona el Congreso, he sido parte de un parlamento, además, con una presencia fujimorista muy grande, y el fujimorismo lo que tiene es una experiencia respecto a cómo funciona el Parlamento. En el Congreso se han acostumbrado a todo se compra, todo se vende. En estos últimos años, ¿qué han hecho? Mira, han duplicado el tamaño del personal parlamentario, ¿no? Han generado esta dinámica perversa que no existía antes. Yo te digo, en el 2016 no había estos bonos espectaculares que se aprueban cada 6 meses o cada año. No había una lógica de mochasueldos totalmente institucionalizada, por ejemplo. Entonces, lo que yo te puedo decir es que el fujimorismo lo que ha hecho es institucionalizar una lógica de prebendas para garantizar este tipo de decisiones, ¿no? Y en el caso de esta ley en particular que yo te digo, ha sido propuesta desde la Comisión de Constitución, que ellos controlan. Ellos presiden esa comisión hace 10 años por lo menos, y es ahí donde pasan estas leyes que son las que les interesan. Y las leyes que han cambiado, digamos, en lo fundamental, el tipo de régimen político que tenemos. El tema de la bicameralidad, el tema del equilibrio de poderes, el tema de la cuestión de confianza, en fin, una serie de listas de cuestiones fundamentales que han ido modificando el poder que tiene el Congreso sobre otras instituciones. Entonces, que no nos hagamos tampoco a los ciegos, ¿no? Hemos atravesado años de debilitamiento institucional y sobre eso es que se ha construido esta victoria de la señora Fujimori también. Ya, digamos, ya, las maldades del fujimorismo... No son maldades. No, digamos... Yo ya, no lo califico ya, así. pero a lo que voy Me parecen es... decisiones racionales. Quiero que conversemos tras la pausa, Indira, sobre esto. Han perdido una elección. Por 49.600 votos, es verdad, con las justas, ¿no es cierto? Pero las han perdido. ¿Cuál es el balance de la izquierda sobre sus propios errores y su conducta estos últimos años que han llevado a esta situación, que han hecho posible que Keiko Fujimori ganara esta elección? Que el no a Keiko no fuera lo suficientemente fuerte. Contéstame tras la pausa. Bueno, porque yo creo que ustedes lo que dicen es que Keiko Fujimori prácticamente tiene la culpa de todo. ¿No es cierto? No, esas son tus palabras, Nico. No, pero es que Yo Keiko jamás diría algo tan Fujimori básico, ¿no? ha gobernado todos estos años, ¿no? Ya, pero la pregunta es, lo hago en dos sentidos. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la izquierda en la situación que hemos estado? Y siendo conscientes de que la acumulación de poder de Keiko Fujimori, ¿por qué no diseñaron una estrategia para contrarrestar esto? Bueno, 2 cosas. Y respondo a tu pregunta porque creo que Claro. también hay que ser directos con ese asunto. Yo sí creo que la izquierda tiene cosas que sacar como lección de esta elección. Lo primero es que para esa segunda vuelta hacía falta un espacio, un bloque democrático que se pudiera articular. Creo que eso se hizo muy tarde, creo que faltó tiempo, hubo sí una capacidad de aglutinar, de articular grupos, partidos. De hecho, nosotros mismos como Ahora Nación nos expresamos en la segunda vuelta. Alfonso López Chau, que es nuestro líder, creo que tuvo una vocación democrática y de desprendimiento muy grande. Y como él se sumaron también otras figuras, personalidades, que no necesariamente incluso venían del mundo de la política, que de forma muy valiente expresaron su posición en esa segunda vuelta. Y digo valiente porque tenías todo un aparato mediático, además, intentando vender a la señora Fujimori como la única opción democrática y limpiándole todos esos antecedentes, ¿no? Entonces yo sí diría que, claro, cuando a veces a nosotros nos cuestionan por recordar su trayectoria antidemocrática, lo hacemos porque todo el tiempo los medios tradicionales, sobre todo en Lima, intentan limpiarle esas responsabilidades. Y eso es algo que yo creo que no debería hacerse, y más cuando ella va a asumir una responsabilidad de gobierno. Entonces sí hay cosas que debieron haberse hecho mejor. Pero ya regresaste otra vez a Keiko Fujimori. A lo sí, que hay cosas voy. que debieran haberse hecho mejor, por supuesto, Nicolás. Y hay otras cosas que no tienen que ver solamente con lo electoral, sí con lo político, que nos va a tocar construir, nos va a tocar además hacer una autocrítica, fortalecer los partidos políticos, fortalecer las organizaciones sociales y también hacer un distingo, ¿no? Cuando tú decías, bueno, en estos años las izquierdas o las izquierdas que hicieron, yo siempre he sido muy clara en decir, hay las izquierdas en el país.
Porque, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido en el Parlamento esta expresión de lo que fue Perú Libre, un partido que llegó con los votos de los sectores populares y terminó traicionando esos votos. Y esa traición no se da en algo que yo considere mi opinión, ¿no? Se da en la composición que tuvo la mesa directiva. Fíjate, sentados de la mano con el fujimorismo, los supuestos comunistas, ¿para qué? Para sacar adelante una agenda en bien del país. Ojalá hubiera sido buena, ¿no? Esa unión de quienes son tan diferentes para hacer cosas positivas para el país. Pero se juntaron quienes eran antagónicos para hacerlo peor. Entonces yo siempre he hecho un deslinde con eso, Nicolás. Desde que apareció la figura del señor Cerrón, creo que es una de las pocas políticas, incluso cuando era congresista en el anterior periodo, fui muy clara que con un personaje así había que tener cuidado. Indira, para ir de atrás para adelante, lo que voy a decir es bien crudo, ¿ya? Y yo he tratado de mantener la posición más neutral que sea posible para un periodista en un contexto de un país polarizado, porque esa es mi convicción. Si estás en un país polarizado y enfrentado, lo peor que puedes hacer es tomar partido por una de las partes si es que pretendes ayudar a que el país se encuentre. Ahora, dicho esto, la candidatura de Roberto Sánchez ha sido uno de los fenómenos más oportunistas que yo he visto en mi vida. El señor Roberto Sánchez condenó el golpe de Pedro Castillo. El señor Roberto Sánchez se abstuvo en la votación de la vacancia de Pedro Castillo. El señor Roberto Sánchez fue ministro de Pedro Castillo en el momento que daba el golpe de Estado, y creo que estaba hasta en el cuarto de al lado, y él no sabía nada. Pero se puso el sombrero de Pedro Castillo y hizo la campaña, ¿no?, reclutando los votos de Pedro Castillo. Se abrazó con el señor Antauro Humala pensando que le podía aportar votos, pese a que no piensa como Antauro Humala, es decir, porque tendría que estar loco para estar de acuerdo con los fusilamientos, la guerra con Chile, la abolición de la Iglesia Católica y las barbaridades que propone Antauro Humala. Pero como pensó que electoralmente le era útil, lo trajo para acá y hasta lo anunció como encargado de la seguridad y la defensa nacional. Por Dios, Indira, por Dios, eso no es algo responsable. Mira, Nicolás, o sea, pero dime si lo que estoy diciendo no es verdad. Yo no lo comparto por eso, o sea, yo no comparto ese tipo de planteamientos o de cómo se compuso su candidatura, pero yo te quiero recordar que yo en la primera vuelta participé con mucho orgullo en la lista de Ahora Nación y he tenido para mí el gusto de participar con quien fue el mejor candidato de esta campaña electoral, una persona como Alfonso López Chau, un hombre decente, un hombre de izquierda democrática y un hombre que también, mira, a pesar de ese perfil tan concertador, tan dialogante, fue terruqueado, fue víctima de una campaña terrible, además patética, de los medios de comunicación que le inventaban. No había día que no le inventaban cosas. Entonces, yo lo que quiero decirte es, puedo estar de acuerdo contigo en lo que tú dices. Esa no fue mi apuesta en la primera vuelta. Pero de ahí el siguiente paso, ¿cuál fue? Y luego vamos a apoyar a Roberto Sánchez para que no salga Keiko. Indira, faltaban 5 días para las elecciones y recién estaban escribiendo el plan de gobierno para gobernar el Perú. 5 días antes de las elecciones, ¿eso te parece responsable? A ver, Nicolás, en una segunda vuelta tú tienes que decidir. Tienes que decidir porque tú no has apostado por uno de estos candidatos en la primera vuelta, entonces tienes que decidir entre dos opciones que no te han convencido del todo o que incluso tú puedes haber tenido diferencias enormes. Entonces lo que tú haces como ciudadano y como parte de una organización política es sopesar cuáles de los elementos... El mal menor. No solamente el mal menor. ¿Cuál es el mal menor? ¿Cuáles son los grandes riesgos para el país? Yo no hablo de males menores, yo hablo de cuestiones tangibles. Hablo de cuestiones tangibles porque estamos hablando de dos personas o dos figuras que han tenido ya una trayectoria de participación política. Y te digo, frente a esa evaluación, cuáles son las cuestiones que más nos preocupaban del fujimorismo y nos preocupan hasta ahora. Que tú tengas una señora como la señora Fujimori usando el poder parlamentario desde hace 10 años para hacerle daño al país no es poca cosa. Que nuestro país hoy día esté pasando por una situación de institucionalidad deteriorada totalmente no es poca cosa. ¿No? Que hayas tenido una persona que ha avalado a un régimen como el de la señora Boluarte, que ha asesinado a 50 peruanos y que no ha intentado ni siquiera reparar esos hechos. ¿Te das cuenta, Indira, que regresamos de eso y hablamos? O sea, toda la primera parte de esta entrevista, el problema es ya cómo tú tienes un fenómeno como el de Keiko Fujimori, que tiene rasgos de autoritarismo, lo que quieras. Bueno, ya. Entonces, tú tienes que construir algo alternativo a eso. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el problema que ha ocurrido con la izquierda? Y si me permite, permíteme. Con el voto de la izquierda, Alberto Fujimori la primera vez llegó a la presidencia. Por supuesto, eso no es la cierto, izquierda... tú lo sabes. Por supuesto que sí, sin el voto de la izquierda no era presidente. Un sector de la izquierda no votó por Alberto. Fueron parte del primer gabinete. A ver,
El primer gabinete tenía gente de izquierda que había votado por Alberto Fujimori. Tú lo sabes perfectamente. La izquierda hizo presidente a Ollantumala, la izquierda hizo presidente a PPK, la izquierda hizo presidente a Pedro Castillo. Ya, a ver, termino. Que era el candidato de Perú ¿Me Libre. permites contestarte, Nicolás? Claro. Ya, a ver, tú sabes perfectamente bien que en el 90 no toda la izquierda votó por Alberto Fujimori. Y tú lo sabes porque había sectores trotskistas de los cuales tú participabas No, que eso fue antes. decidieron, bueno, no te arrepientes En de tu mi historia. juventud. No te arrepientes de tu No, historia. para nada, Pero el en trotskismo absoluto. no votó por Alberto Fujimori. Y te lo digo porque esa mentira de que la izquierda votó por Alberto, no toda la izquierda votó por Alberto. Y no es un delito haber elegido en una segunda vuelta por alguna de las dos opciones. El señor Vargas Llosa no convenció a la mayoría de sectores asustados por su programa económico. Pero haber votado por alguien no te hace responsable de todas las atrocidades. Si tú callas, por supuesto eres cómplice. Pero la izquierda nunca cayó, Nicolás, y yo te lo puedo decir No, pero es en que- primera persona. Pero es que, porque pero es que mi Indira, familia Indira, y es mi que tú padre no puedes- resistieron a la dictadura. Ya, pero tú no ¿Ya? puedes, Entonces, deja pero de tú no repetir puedes ese decir, argumento de la es que tú izquierda, no la puedes izquierda, la decir, izquierda. yo le pido, señor elector, haga a esta persona presidente, pero por si acaso no me hago responsable de lo que haga en el gobierno. Mira, O para sea, ti no hacerse ¿cómo es responsable. posible eso? Pero si tú le estás pidiendo a la gente que elija a esa persona, no te vas a hacer responsable de lo que esa persona haga, entonces no llamas a votar por esa persona porque Mira, no confías en ella. No sé para ti qué significa hacerte responsable. De repente hacerte responsable es ser un golpista, como lo que intentaron hacer con el señor Castillo. Hacerse responsable es cuestionar, por supuesto. Hacerse responsable es salir a las calles a protestar cuando un gobierno o una autoridad comete un acto que es indebido. Ya, pero- y eso lo hemos hecho siempre, Pero, Nicolás. Entonces, Indira, no- te das cuenta que siempre, y eso lo dice Jorge Nieto y no deja de tener razón en este punto, lo que ha ocurrido en todos estos años es que se ha optado por el mal menor, para que no salga Keiko, que entre presidente casi cualquiera. No importa quién entre con tal de que no salga Keiko. Ya llega un punto en que eso no es suficiente. El no a Keiko no es un programa de gobierno. Yo se lo dije durante la campaña y no quisieron escuchar. Tienen que proponerle cosas a la gente, que convenzan a la gente que tu opción es mejor Mira. que la que ella te puede proponer.